Muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando ya por algunos meses acerca del libro de Mateo. El día de hoy continuamos con el capítulo 5 y si Dios nos permite, vamos a terminar este capítulo 5. El día de hoy vamos a tratar con una de las escrituras más impresionantes de la Biblia y con un tema muy controversial en el sentido en el que muchas personas sienten que este punto de la Biblia es difícil. Y coincido con ellos, es difícil porque lo que la Biblia dice es que tú y yo vivamos totalmente contrario a lo que el mundo dice. Lo que el mundo dice no es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros pretendemos seguir, servir y vivir para Cristo, debemos entender que la vida en Cristo es muy distinta a lo que el mundo dice. Y cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo y le decimos, Señor, tú eres mi Salvador, te entrego mi vida, ya no quiero vivir yo, sino que tú vivas en mí, y ya no quiero hacer mi voluntad, sino hacer tu voluntad, el Señor empieza a enseñarnos, a mostrarnos cómo es que Él quiere que vivamos. Y hemos empezado el estudio de Mateo y hemos llegado al punto donde Jesús está en el Sermón del Monte y hemos aprendido las bienaventuranzas, a donde el Señor le dice al pueblo que le escucha, deben ser diferentes, deben ser distintos. Y cuando llegamos al punto del día de hoy, a Mateo 5, 43 al 48, a donde el Señor nos enseña, amarás a tus enemigos, muchos de nosotros decimos, ¡ay! Señor, ¿no podríamos brincarnos esa parte? Porque muchos de nosotros estamos heridos, estamos lastimados, hay gente en nuestra vida que nos ha causado daño, que nos ha lastimado, y puedes estar en toda la verdad, puede ser muy cierto que te lastimaron y que a lo mejor tú no hiciste nada, a lo mejor tú no tuviste nada que ver, y alguien vino y lastimó tu vida, alguien vino y te causó un problema, y tú tienes a lo mejor el pensamiento que tiene el mundo de decir, tengo todo el derecho de estar enojado y tengo todo el derecho de sentirme así, y es más, tengo todo el derecho de pedir que se me haga justicia. Lo mismo pensaba la gente religiosa de ese momento. Y Jesús ha venido a través de las Escrituras en Mateo enseñándonos paso a paso. Y hemos empezado a estudiar las antítesis de Jesús. Cuando el pueblo religioso, Jesús les dice, habéis oído que se les enseñó esto, mas yo os digo. Y el día de hoy llegamos a uno más, el versículo 43. Le reitero, si usted no trajo Biblia, allá en aquella mesa hay Biblias para que usted tome una y pueda usted leer lo que dice la Biblia, para que usted pueda comprobar que lo que decimos, que lo que leemos es lo que dice la Escritura. Si usted no trajo y necesita una, allá puede usted tomar una. Dice Mateo 5, versículo 43. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y luego el versículo 45 da la razón. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y ocupa dos ejemplos, los publicanos y los gentiles, para hablarle a los judíos. Y los judíos que están escuchando esta gran declaración saben a qué se refiere Jesús, porque ellos tienen una mentalidad con respecto a los publicanos y a los gentiles. Y la comparación que está haciendo Jesús está desarmando sus vidas a cualquier excusa que ellos pudieran tener.
Versículo 48 termina diciendo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ninguna declaración en la Escritura, creen algunas personas, que es tan poderosa y que es tan fuerte y que resume el corazón y la actitud de lo que es un cristiano como esta declaración que acabamos de leer. Aquel que es tu enemigo, debes perdonarlo. Debes orar por el que te persigue. Debes bendecir a aquel que te maldice. No estamos acostumbrados a esto. Esa es una escritura muy fuerte. Es una escritura que muchos de nosotros podríamos decir: oye, esa no me gusta. Y correr la página y saltarla y decir: esto no lo quiero leer. Porque algunos de nosotros nos hemos acostumbrado y hemos permitido que el dolor que nos ha causado alguien por alguna situación sea lo que alimente nuestra vida, y nos hemos acostumbrado a ese sentimiento y lo hemos tenido ahí durante muchos años. Nos confrontamos con lo que dice el Señor Jesús al enseñarnos y al ver lo que expresa el Señor de manera sencilla y poderosa, diciendo que el testimonio de un cristiano tiene que ser simple y sencillamente: ama a tus enemigos. Qué escritura, qué declaración tan poderosa. Si pudieses resumir lo que es el cristianismo, yo podría decirte que el cristianismo se puede resumir en esto: ama a tus enemigos. ¿Qué es lo que distingue a un cristiano allá afuera en la calle de uno que no es cristiano? Su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de conducirse. Tú vas al súper y, es más, no vamos al súper, nos quedamos aquí en casa. Usted ve a la persona que tiene a su lado. Y todos hoy estamos muy con cara de oh Señor, qué bonito. Como le he dicho, los domingos todos somos buena onda, pero la verdad es que somos bastante feitos todos. Yo soy el primero. No sabemos realmente qué tan cristiano eres. ¿Qué tanto Cristo es el Señor de tu vida? ¿Qué tanto reflejas en tu vida a Cristo? Y cuando me refiero en tu vida, me estoy refiriendo a tus acciones, a tu forma de hablar, a tu forma de conducirte, a tu forma de reaccionar. Porque ser cristiano es muy bonito el domingo, en la mañana, con la gente que amas. ¿Y cómo está, hermana? Qué gusto verle. Qué bonito es estar juntos y alabar al Señor y todo. Pero allá afuera, allá con aquellos que no les caes o que no te caen, con aquellos que no te quieren, ahí es a donde realmente se demuestra. El amar a nuestros enemigos es la expresión más grande que el amor puede hacer. Por eso es que el versículo 47 tiene ahí un punto donde dice: ¿qué hacéis de más? Dice el Señor Jesús. ¿Qué es lo que haces de más que demuestre que realmente eres una persona diferente? Una tremenda declaración que resume lo que Cristo está pidiendo en todo este sermón. Más adelante, si Dios permite, en el siguiente capítulo de ahí de Mateo 6, versículo 8, dice: no os hagáis pues semejante a ellos. Es una advertencia que el Señor da y que dice: no te comportes como ellos. No hagas las cosas que hacen ellos. Y amados, ¿cuántos de nosotros acabamos cayendo en el mismo punto, haciendo lo que la demás gente hace, cuando nosotros deberíamos de ser punto y aparte, punto y diferente? No somos iguales, no somos igual que el mundo, no debemos comportarnos igual, de la misma forma. Pero a veces no puedes distinguir a un cristiano de un no cristiano. Ayer platicaba con Paco, tuvimos un buen tiempo, nos tomamos un café y platicábamos, y le decía yo que en una ocasión allá en la casa de ustedes, dejamos afuera estacionado el carro y un poquito más abajo de la calle hicieron un bache. Ya ves que los que arreglan las fugas de agua van y arreglan.
y para que se asiente bien la compostura lo dejan como 2, 3 meses. No lo taparon y entonces venía un joven en su auto y por querer esquivar el hoyo, ya no pudo esquivar el carro. Por ahí de las 11, 12 y media de la noche, ¡pum!, se escuchó y le digo a mi esposa, ya le dieron al carro. Ya me paré, salí, estaban las vecinas afuera y todo el mundo viendo qué pasó. El carro el golpe lo había arrastrado unos metros hacia adelante, entonces lo primero que fui es ir a ver al joven que estaba en su coche y le dije, ¿estás bien? Y me dijo, pues estaba todo un poco aturdido. Me dice, sí, venía medio alcoholizado, medio drogado, no sé, estaba raro. Y le dije, ¿seguro que estás bien? ¿No quieres que le hablemos a la Cruz Roja? ¿No quieres que hagamos algo? No. Mi mamá me va a matar, me decía, un joven. Ya vino la mamá, me dice, tú, así llegó la mamá y me dijo, tú vas a decir que venías manejando porque no trae licencia y si la de la aseguradora ve que no trae licencia no va a pagar. Le dije, mire señora, el carro al que le pegaron es mío. Entonces contigo no tengo nada que hablar. Ya se fue, vino la grúa, levantó el carro, se lo llevó. Dije, ok, me dieron mi papel, recójalo usted en 8 días en el taller. Ya para entrar a la casa me dice una de mis vecinas, yo le hubiera bajado a cachetadas, yo le hubiera dado con todo. A veces dan ganas de hacer cosas así, ¿cierto? A veces dan ganas de hacer cosas así, pero ¿sabes qué pasó? La otra parte de la historia es que 2 meses después, este joven asesina a su mamá y la quema y lo meten al reclusorio. Un caso muy sonado en Fortín. O sea, tú dices, yo lo bajo a cachetadas y le doy y le pego, si es capaz de matar a su mamá. No es capaz de hacer. Y por supuesto que eso yo no lo sabía. Pero el punto es, a veces reaccionamos como no tenemos que reaccionar. Y no hay una distinción entre los que sí son y los que son. 2 declaraciones que resumen todo el sermón. ¿Qué hacéis de más? Dice en el versículo 47 de Mateo. ¿Por qué? ¿Qué hacen de más ustedes si saludan al que los saluda? Si aman al que los ama, ¿qué hacen de más? Y otra declaración poderosa que es esta, Mateo 6. No sean como ellos. Lo que Jesús está diciendo es, mis normas no son como las normas del mundo. El estándar de mi reino es mucho más alto. El estándar de mi reino es ser diferente, único, separado, santo. Por eso es que Mateo 5:20, lo hemos tocado casi en cada una de las reuniones que hemos tenido, dice Mateo 5:20, porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos eran los religiosos de aquel entonces que pensaban, que creían que por lo que ellos aparentaban por fuera iban a entrar al reino de los cielos. Cuando Dios conoce el corazón, cuando Dios sabe lo que hay en tu vida, cuando Dios sabe tus pensamientos, cuando Dios te ve, cuando nadie más te está viendo, Él sabe lo que tú estás haciendo, lo que tú estás tramando en tu corazón y aquí en tu mente. Por eso es que cuando tú lees la Escritura y lees que Dios saca a su pueblo de Egipto cuando está después de 430 años de esclavo, los saca de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida y les dice, cuando lleguen a la tierra prometida, quiero que acaben con todos los que están ahí. No quiero que nadie quede, quiero que los exterminen por completo. No se junten con ellos, no adapten sus costumbres. La historia nos ha mostrado que los cananitas, los cananitas son los que están asentados en esa región a donde va a llegar el pueblo de Israel. Y los cananitas, dicen los arqueólogos, que era gente perversa. Han encontrado frascos dentro de los muros de las construcciones con lo que se cree que son fetos.
Estos hombres eran tan perversos que a los niños los enterraban en los muros. Ofrecían sus hijos a Moloch, a fuego, hacían sacrificios humanos con bebés. Era gente perversa, era gente mala. Y Dios dice, no quiero que te juntes con ellos, no quiero que te vuelvas como ellos, no quiero que tengas las mismas costumbres que ellos. ¿Pero qué cree que pasó? Se juntaron con ellos. Cuando Dios les dijo, no hagan esto, apártense, no se vuelvan como ellos, no actúen de la misma forma, ustedes son singulares, ustedes son especiales, no hagan lo que hacen ellos. ¿Pero qué cree? Se volvieron como ellos. Y tú podrás estar pensando, ay, qué bárbaro, que no entienden. Cuando Dios nos está hablando lo mismo hoy, a ti y a mí. Cuando Dios nos está diciendo a ti y a mí, si eres realmente, si verdaderamente crees y sientes y tú dices, yo soy cristiano, porque perdóneme, pero muchos nos llenamos la boca a decir que somos cristianos cuando realmente no somos cristianos. O por lo menos no demostramos ser cristianos. Qué importante es no mezclarse. ¿Era difícil para ellos? Claro, claro que era difícil. ¿Es difícil para nosotros? Claro que es difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo, porque tenemos que convivir con diferentes personas, porque tenemos que tratar con diferentes personas, pero Dios dice, no te vuelvas como ellos, tú no eres igual que ellos, eres diferente, tienes que demostrar con tus acciones, con tus palabras, que no eres igual que ellos. Lamentablemente, a través de los siglos de la historia de Israel, olvidaron que eran singulares, que eran el pueblo de Dios, que tenían que apartarse de las demás naciones y cayeron, se mezclaron e hicieron exactamente lo mismo que hacían los demás. Y desde el principio, Dios siempre ha querido que su pueblo sea un pueblo apartado. Pero su pueblo siempre se fue detrás de las cosas del mundo. Siempre, siempre, hasta el día de hoy. Y desafortunadamente y lamentablemente, aún dentro de las mismas iglesias, hemos querido meter al mundo a la iglesia. Hemos querido meter las cosas del mundo a la iglesia. Usted sabe que las cosas se están poniendo peor cada día. Usted sabe que acaban de aprobar la ley en Estados Unidos donde se pueden casar los matrimonios gay. Usted sabe que el mundo está cada vez peor y peor y peor. Y no crea que se va a componer. Y no es que sea fatalista, es que soy realista. La Biblia lo dice. El mundo está en decadencia. Y tenemos que ser diferentes, tenemos que ser distintos, tenemos que demostrar allá afuera que Cristo vive en nosotros con nuestra acción, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con todo. Si no, amados, solamente estás teniendo una relación con Dios de domingo. Que cuando vienes a la iglesia es el único día que abres tu Biblia y lees Mateo del 5, ¿de cuál? Del 38 al 45. Ya leímos. No te alcanza para el resto de la semana. Si es el único día que vienes, si es el único momento que tienes con Dios, imagínate. Después de media hora dices, ya que acabe, ya me quiero ir, hace calor. Si son los únicos 30 minutos que tienes de tu vida espiritual, imagina lo raquítico que está tu vida espiritual. Y perdóname que te lo diga. Israel quería copiar todo lo que hacían alrededor los pueblos. De hecho, Israel le dijo una vez a Dios, quiero tener un rey. Y Dios le decía, yo soy tu rey. Y él decía, no, me imagino como un niño mimado cuando quiere algo. ¿Conoce usted a alguien? No voltee a verlo. Si él lo tiene junto, no lo vea. Que quiere tener las cosas. Yo quiero un rey. Y Dios le decía, yo soy tu rey. No, yo quiero un rey como los demás pueblos. Quiero ser como los demás. Y entonces le dice Dios al profeta, ok, unge a Saúl. Y una de broncas con Saúl. Por eso es que Dios se pasó mandando a los profetas, a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías, una y otra y otro profeta, y vino otro, y todos suplicaban continuamente al pueblo de Dios, aléjense,
Busquen al Señor. Y ahí están los profetas, y ahí están los profetas, y lo lees, y una, y otra vez. Regresen al Señor, regresen al Señor, regresen al Señor. Un distintivo. Pero la verdad es que no. Se mezclaron y empezaron a hacer. Y eso es lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando aquí es que Jesús viene y los confronta y les dice, es que ustedes dicen, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Cuando la verdad es que la Biblia no lo dice así. ¿Y qué habían hecho? Habían hecho una mezcla. Ellos lo habían acomodado a su conveniencia, como siempre lo hemos visto, como lo hemos estudiado. La Biblia nos ha enseñado y Jesús dice, ustedes dicen, pero no es así. Es eso más esto. ¿Qué hace el hombre? El hombre se justifica. El hombre quiere para él la conveniencia. Quiere escuchar la palabra de Dios y interpretarla y sí, pero yo creo, yo siento. ¿No? Perdóname, pero no es lo que usted crea o lo que usted sienta, es lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice, ama a tu enemigo, ama a tu enemigo. Es que sale sobrando lo que pienses o lo que creas. Dios dice, ama a tu enemigo. ¡Uy, qué difícil! Sí. ¿Que Dios nos ayude? Sí. Es un tipo de declaración que suena a locura, que no tiene sentido. Esto no es para una persona terrenal, esto es algo, no es posible, no se puede vivir de esa forma. Imagínate, la semana antepasada o fue la semana pasada que aprendimos que si te dan una cachetada, voltea la mejilla y dile, pégame otra. Así como en el tiempo de Jesús, que la palabra de Dios, las palabras de Jesús no eran, ¿cómo se dice? Cuando le gusta a la gente, no eran comunes, no eran aceptadas, no eran agradables, bien recibidas. Sigue siendo lo mismo hoy. A mucha gente no le gusta. Mucha gente dice, no. Yo quiero que me digan que soy la princesa de Dios y que soy especial tesoro y que soy la niña de sus ojos. Este es un sermón que realmente dibuja un contraste entre lo mejor de los hombres y las normas de Dios. Porque Jesús le está hablando a los supuestos religiosos, a lo mejor que tiene el pueblo de Israel, a los fariseos y a los escribas, a los que se supone que son los que llevan la palabra de Dios, a los que se supone que conocen la palabra de Dios, a los que se supone que son los religiosos de Dios. A ellos Jesús los confronta y les dice, están equivocados. A los legalistas, a los que son los maestros de la ley. Wow. Amar a tu enemigo es lo más grande que el amor puede hacer. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, usted puede guardar toda la ley y los profetas uno por uno, o simplemente puede amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Y ahí encierra todo. Romanos capítulo 13, versículos 8 y 9. Tremenda palabra. Romanos capítulo 13, 8 y 9. Dice, no debáis a nadie nada.
Bueno, si empezáramos por ahí, en nuestra era, creo que ya muchos de nosotros estaríamos en problemas, porque quien no le debe a Coppel, le debe a Salinas y Rocha o al banco, al Banco Azteca o qué sé yo. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Nadie atenta contra sí mismo. Nadie atenta contra sí mismo. Yo creo que nadie tiene problema con cuidarse a sí mismo, ¿cierto? Te alimentas, te bañas, te lavas tus dientes, te procuras tu lechita, ¿no? Tu cafecito calientito. Todo bien, ¿no? Así de esa misma forma hacia el prójimo. El problema es que somos egoístas. El problema es que todos queremos quiero que me den a mí. Quiero recibir yo. Cuando se trate de dar, ahí es a donde nadie le gusta. Todo el mundo quiere recibir. ¿Quieren perdón? Todo el mundo quiere perdón. Cuando hay que perdonar, no, espérame, es que él me hizo. Y ya nadie quiere dar. Por eso es que el versículo 47 de Mateo 5 dice, ¿no hacen también eso los gentiles? Jesús reiterando y diciendo, ¿no hacen eso los gentiles? Y es muy interesante porque el punto es el siguiente: la gente del reino de Dios tiene que tener un amor que va mucho más allá. No debemos limitar a amar a nuestros vecinos y odiar a nuestros enemigos. Debemos amar a nuestros enemigos. Porque la tradición judía decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero escuche, estos eran maestros de la ley, sabían la ley. ¿Usted sabe cuál es la ley? ¿El Pentateuco lo conoce? Los 5 primeros libros de la Biblia, que los escribió Moisés, los primeros 5, ahí está. Y uno de ellos es Levítico. Ahora acompáñeme a Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ellos conocían la Escritura, ellos sabían qué decía la Escritura, nada más que, o una de dos, o la omitían o le agregaban. ¿Qué hacían? Lo ponían a su conveniencia. Y Levítico 19, 18, Levítico 19, 18, mira qué bonito se ven todos buscándose en su Biblia, ¿eh? Igual la próxima semana ya quitamos la pantalla. Levítico 19, 18. Dice así, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué pasó? Mire, si no tengo ahí la cita, pero si alguien me hace favor que tiene la Biblia, regresa a Mateo 5, 43 y me hace favor de leerlo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué parte de lo que leímos en Levítico 19, 18 omitieron? Como a ti mismo. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero omitieron en Levítico 19, 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuche, lo que hacen los fariseos es omitir lo que no les gusta y agregar lo que les conviene. Cuando ellos estudian y leen Levítico 19, 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dicen, ok, vamos a amar a nuestro prójimo, y omiten él como a nosotros mismos.
Algunas cosas las quitan y en otros casos les agregan. Porque ellos no querían, lo que les dije hace un momento, ellos no querían dar, ellos querían recibir. ¿Alguna vez has pensado lo que significa realmente amar a alguien como a ti mismo? Piénsalo por un segundo. ¿Alguna vez has pensado amar a alguien como te amas a ti mismo? Tú dices, bueno, a mi esposa, a mis hijos, dices, pues no tengo ningún problema. Y por eso Jesús dice, ¿y qué haces de más? Si amas a los que te aman, pero a tu prójimo, cuando te dice, ámalo como a ti mismo, dices, uy. Y ojo, ni siquiera está diciendo hermano. Porque si dijera hermano, bueno, ama a tus hermanos de la iglesia como a ti mismo, pues no tengo problema, me cae muy bien, le aprecio, le quiero, sí. Pero ni siquiera está diciendo a tu prójimo, y luego lo va a llevar más allá y va a decir, y ama a tu enemigo. ¡Ay! Tan gordo que me cae, lo tengo que, no nada más lo tengo que perdonar, lo tengo que amar, y lo tengo que amar como a mí mismo. Mateo 9, versículos 10 y 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los fariseos llegaron y vieron que Jesús está sentado a la mesa comiendo con publicanos y con pecadores. Y tú de repente dices, bueno, ¿qué tiene de malo? Bueno, nada más hay un detalle muy sencillo. Los publicanos son los que cobran los impuestos. Son judíos que cobran impuestos a los judíos. Son personas que a los ojos del pueblo en general son unos traidores, unos vendepatrias. Son personas que le han dado la espalda a su pueblo para obtener algo de dinero y se pasan cobrándole al pueblo impuesto tras impuesto, tras impuesto, tras impuesto. Y para el pueblo, estos son unos traidores. Y luego para los religiosos, los pecadores, pues es alguien también despectivo. Dicen, ahí están los pecadores, quien abiertamente, no es que ellos no fueran pecadores, pero a quien se refiere cuando dice pecadores, es a quien abiertamente hace pecado sin ninguna... sin ningún remordimiento. Las prostitutas, los ladrones, dice, está comiendo con esa gentuza. Dijera doña Florinda, con la chusma. ¿Por qué su maestro come con esa gentuza? Tenían catalogado a las personas en dos categorías. Los recaudadores de impuesto y los pecadores. ¿Cómo es que vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Porque no es ni siquiera que conviviera con otros judíos, porque los publicanos, los cobradores de impuestos, eran judíos, pero no entraban dentro del círculo, no entraban dentro de las personas que ellos consideraban su prójimo. Y mira a qué grado llegaban estos fariseos religiosos, a qué grado llegaban con decir y ser tan despectivos con la gente. Juan 7:49. Juan 7:49, los fariseos, los religiosos de ese entonces, mira cómo veían a otra gente. Mas esa gente que no sabe la ley, maldita es. ¿A qué grado estos religiosos veían a otra gente y les decían, estos que no conocen de nuestras tradiciones, que no conocen de la ley, son unos malditos? Imagínate el corazón que tenían estos hombres religiosos. Hacían una
separación, hacían ahí una división. Qué impresionante es. Y ellos decían, debemos amar a nuestro prójimo. Y cuando decían, debemos amar a nuestro prójimo, no solamente omitían el como a ti mismo, sino decían, bueno, nuestro prójimo no son los recaudadores de impuestos, nuestro prójimo no son los pecadores, nuestro prójimo no son los gentiles. No sé si usted sabía, pero los romanos cuando invadieron Jerusalén, cuando invadieron Israel y empezaron a darse cuenta cómo eran, dijeron de los judíos, dijeron, parece que odian al resto de la raza humana, porque los judíos se sentían superiores a todos los demás. Había en ellos un sentir de superioridad, porque decían, somos hijos de Abraham. Dios es nuestro Dios, es nuestro Padre. ¿Y lo es? Sí, sí lo es. Pero por eso viene Jesús y pone por tierra todo esto. Así que si no estabas en ese grupo, así que si no pertenecías a ese grupo cerrado que ellos decían, me suena como un lugar que conozco. Si no eras de ese mismo círculo, eres su enemigo. Eres la chusma. Eres del vulgo, de los poquianchis, decía mi abuela. Pero la Biblia dice que amemos a nuestro prójimo. Y por cierto, yo creo que no leyeron suficientemente lo que dice Levítico 19, pero ahora el 34, leímos 19, 18, ahora vamos a leer Levítico 19, 34. Levítico 19, 34. Porque creían que a los que no eran judíos, a esos no tenían que amarlos. Pero la Biblia dice aquí en Levítico 19, 34, como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amaréis como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, y lo firma yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora Éxodo capítulo 12, versículo 49. Pensaban que podían tratar a los otros de manera diferente cuando la Biblia enseña otra cosa. Éxodo 12, 49 dice lo siguiente: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. No hay una ley distinta, no hay una distinción de personas. Nada más que sabemos que la historia nos dice que los fariseos, los saduceos y también los esenios, que es un grupo de religiosos en Israel en ese momento de Jesús, piensan diferente. ¿Saben lo que decían los esenios? Los esenios son los que se encargaban de transcribir, los escribas y los esenios se encargaban de transcribir los rollos, y estas personas llegaban a pensar de la siguiente forma, decían, debemos amar lo que ama Dios y aborrecer lo que aborrece Dios. Y hacían una distinción: si tú no eres parte de este círculo, si no eres parte de ellos, te odian. Así de fácil, te aborrecen. Decían los fariseos, si tú ves a un gentil que se está ahogando, no hagas nada. Él no es tu prójimo. Déjalo que se ahogue. O sea, a ese grado iban los religiosos de ese entonces. Por eso les decía que con tal perspectiva no es de extrañar que los romanos acusaran a los judíos de odiar a la raza humana. Pero no hay escritura en la Biblia que diga que odies a tu enemigo. No hay. De hecho, Romanos 5:10 dice lo siguiente: cuando tú y yo, Romanos 5:10, cuando tú y yo
Éramos enemigos de Dios. Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios. Aquella persona que no se ha arrepentido de su manera de vivir, aquella persona que sigue viviendo bajo las mismas normas que cree, que siente que son las que así deben ser y que no le ha dicho al Señor, perdóname por mi manera de vivir, sigue siendo un enemigo de Dios. Y mira, una cosa es que tú estés enojado con Dios, porque hay gente que está enojada con Dios, porque hay gente que está enojada con Dios porque no sucedió algo que quería, porque se murió algún familiar y está molesta con Dios y dicen, no quiero nada de Dios, no quiero saber nada de Dios. Eso es muy diferente a que Dios esté enojado contigo. Así que los escribas y los judíos no hicieron distinción en el sentido de no siguieron lo que tenían que hacer. Proverbios 25, 21 y 22, creo que está muy claro. Proverbios 25 y 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Esas ascuas, ya hemos hablado de ellas. Era tomar una cacerola de barro, poner carbones encendidos y humeantes y salir a la calle y decirle a la gente, estoy haciendo esto para que se den cuenta que estoy avergonzado de lo que hice, de que no me han pagado como yo hice, sino me han perdonado. Y aquí dice, cuando tu enemigo venga, aquel que te aborrece, venga y te diga, me ayudas y tú lo ayudes, amontonarás sobre él ascuas, carbones encendidos para su vergüenza. En mexicano le vas a dar una cachetada con guante blanco. Versículo 44 de Mateo 5 dice, porque Jesús dice, habéis oído, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y el 44 dice, pero yo os digo. Y esta es una declaración de autoridad de Jesús. Tome nota, este momento Jesús se planta en su autoridad y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Usted seguramente ha escuchado la parábola del buen samaritano. Dice Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25. Entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Me encanta porque Jesús lo sabe la intención de todo, sabe y conoce lo que le están preguntando y con la intención. Y entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Y él contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Y entonces Jesús le dijo, tienes razón, hazlo y vivirás. Y ahí hubiese quedado todo, pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi semejante? Este quiere pasarse de listo con Jesús. Este quiere pasarse de...
mucha gente. Como mucha gente cree que puede hacer con Dios lo que... No se puede, mi hermano. No se puede. Jesús le respondió en el versículo 30. ¿Quieres saber? Ok. Un hombre iba a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y dijo: cuídalo, y si se necesita más, te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 3 crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? Y el experto de la ley le contestó: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El sacerdote era un representante de Dios, era el hombre que representaba a Dios en la tierra. Y de todas las personas en la sociedad, debería haber sido quien se comportase como Dios, ¿cierto? ¿Sí? Él era el que tenía que correr y decir: ¿qué te pasó? Vamos a ayudarte, a ver, hey, vengan a ayudarme a la Cruz Roja, qué sé yo. Él era. No lo hizo, se dio la vuelta. ¿Por qué? Porque decían: ese no es mi prójimo, no está dentro del círculo. Después pasó un levita. Este es otro hombre dedicado a Dios, tuvo el mismo pensamiento. Y curiosamente, Jesús pone un ejemplo que pega en el clavo, en el corazón de todo judío. Vino un samaritano, y el samaritano es, para aquellos que no saben un poco la historia, es así. El samaritano es un mestizo. Iba a decir mezquino, pero mezquino es otra cosa. Es un mestizo. Es uno que es mitad judío y mitad de otra raza. Y los judíos decían: esos ni a la esquina con ellos. Esos no son de los nuestros. Esos son abortivos. Esos son de otra raza. Esos no los queremos. Era tal el odio que tenían, que dicen que cuando tenían que ir de un lugar a otro, del norte al sur o del sur al norte, y tenían que ir por ahí, preferían rodear toda Samaria a no pasar por Samaria. Era tal la cosa que tenían contra esta gente, los judíos, que cuando salían de alguna ciudad samaritana, se sacudían la ropa, los pies, y decían: no quiero llevar nada de polvo de esa gentuza. Los odiaban. Y cuando Jesús pone como ejemplo que el que llega y cura a este hombre, que es un samaritano, imagínate. Imagínate qué ejemplo. Y Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es tu prójimo? Alguien que te necesita. Eso es todo. Es que no es cristiano. Es alguien que te necesita. Cualquiera que esté en un camino, en una necesidad, constituye tu prójimo. Lucas 23:34. Jesús clavado en la cruz, a punto de morir, a punto de decir: Señor, he cumplido. Jesús clavado en esa cruz dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús está viendo que se están repartiendo su ropa, que se están repartiendo ahí, están jugando a ver quién se va a quedar con las cosas, y Jesús clavado en la cruz ahí, sufriendo lo que está pasando, dice, la actitud que tiene es: mira lo que estos me han hecho. Digo, cuando nosotros pasamos por cosas así, cuando alguien nos hace algo, nosotros
casi estoy seguro, bueno, por lo menos yo batallo mucho con decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi corazón ennegrecido, mi corazón negro dice, Señor, levántalo, alto, alto, y déjalo caer, ¿no? Llévalo a las alturas. Mi corazón negro es así. Pero Jesús clavado en la cruz, viendo que se han mofado de él, lo han escupido, le han arrancado la barba, lo clavaron, le pusieron una corona de espinas, está todo adolorido, está todo mal. Dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay tantos ejemplos en la Biblia de personas que Esteban, allá en el libro de Hechos, empieza a predicar la palabra y no les gusta lo que dicen, y entonces le dicen, sí, y tenían por costumbre los judíos tomar a alguien, llevarlo a algún lugar a donde estuviese en alto. Recuerden que Jerusalén está a, ¿cuánto es una milla? 2 kilómetros, 1.5, 1.5 kilómetros, bueno, son como que 1.500 metros arriba. O sea, Jerusalén está construida en una loma, o sea, está en alto. Y los judíos, cuando querían matar a alguien, lo que hacían era que lo llevaban a un lugar, a la orilla de un lugar alto, y lo aventaban. Y cuando lo aventaban, entonces le decían, ahora sí, ¿a quién ofendió? A mí. Pues tú vas primero. Y agarraban una piedra y llegaban y le atinaban a la cabeza, y le aventaban la piedra. Y luego venía el otro, y luego venía el otro, y luego el otro, hasta que lo cubrían de piedras. ¿Lapidar se dice? Y Esteban les dice sus verdades y les predica la palabra y no les gusta, y lo llevan y lo avientan. De alguna forma Esteban se pone sobre sus rodillas y empieza a orar y a clamar a Dios y dice, veo al Padre, veo junto a Él. ¡Uy! Se encienden más y más le avientan, y les dice, Esteban le dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Ama a tu enemigo. Apenas leí de un hombre, un mártir de Dios que se llamaba George Wishart. En los primeros años de su fe en Cristo, lo condenaron a morir porque no negó a Cristo. Y cuando lo llevaron a ser ejecutado, el verdugo era una persona que él conocía de años. Y el verdugo estaba muy mal porque él tenía que ejecutarlo. Y dicen que ese George Wishart, cuando estuvo ya para morir, se dio cuenta que su verdugo estaba vacilando y que le estaba costando mucho trabajo, y se puso de pie, y como pudo se le acercó y le dio un abrazo, le dio un beso en la mejilla y le dijo, te perdono. Debemos amar a nuestros enemigos. Leí de una tribu en Polinesia, Polinesia, que decía que en sus chozas colgaban diferentes artefactos, y llegó un hombre y decía, ¿y eso qué es? ¿Y eso por qué está colgado? ¿Y eso por qué está? Esos son recordatorios de todo lo que nos han hecho nuestros enemigos, y hasta que no cobremos venganza, no los bajaremos. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos en nuestras chozas emocionales cosas colgando, diciendo, llegará el momento, llegará el tiempo donde yo me voy a vengar y vas a ver? Por eso es que Jesús echa todo por tierra y dice, ama a tus enemigos. Pero eso es algo contradictorio al estilo de vida que llevamos. Eso es algo que va en contra de lo que nosotros creemos y practicamos. Pero no olvidemos nunca que 1 Corintios 13, del versículo 3 al 7, del 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno. Amados, el amor es acción, el amor no es una emoción solamente, el amor es algo que te lleva a realizar algo. Dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia. Ese me pega mucho porque yo digo, cuando tú amas a alguien, tú no puedes
regocijarte cuando a esa persona le va mal. Mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Amados, el amor es una acción, no puede ser definido como algo que está estático, como algo que está quieto. El amor siempre es actividad, siempre es acción. ¿Tienes Romanos 12:20? Romanos 12:20. Por tanto, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber. Así es como trata uno a un enemigo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Versículo 44 de Mateo 5. Vamos hacia la recta final. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Híjole, pero cuando os ultrajan quiere decir cuando te roban, ¿no? Dice, ora por los que te roban, por los que te persiguen. Cuando viene alguien y te hace algo mal, cuando te hace daño, cuando te hiere, ¿qué vas a hacer? Tienes que interceder, tienes que orar a Dios, tienes que pedirle al Señor que te ayude. Me acuerdo de aquella vez que íbamos caminando mi esposa y yo, y viene la señora gritando entre los camiones ahí en la calle, agárrenlo, agárrenlo. Y vamos mi esposa y yo caminando y la señora viene, agárrenlo. Y yo digo, me quedo así como, y de repente sale de entre los camiones un fulano que viene así directamente hacia mí. Y cuando lo veo, mi reacción, confieso, mi reacción fue, lo tomé del cuello y lo llevé hacia la pared y lo tenía yo sujetado del cuello así en la pared. Y el muchacho que estaba, porque soy grande y fuerte, entonces estaba así. Pero lo tenía yo sujeto y llega la señora corriendo detrás y dice, y le quita la bolsa y se va. Y yo me quedo con el paquete. Yo me quedo con el fulano ese ahí. Y mi esposa me dice, ¿qué haces? Y ya lo solté. Y el muchacho agarró y se fue. Uno quiere venganza. Uno quiere agarrarlo, ¿cierto? Es que me robó. Agárrenlo. Vamos detrás de él. Y la Biblia dice, ora por ellos. ¿A quién no le han robado? Dígame. ¿A quién no le han estafado? Dígame. ¿A quién no? La Biblia dice, ora por ellos. Versículo 45. Este es el punto clave. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. La Biblia dice que Dios es amor, y si Dios es amor, y si yo soy su hijo, entonces yo debería de ser caracterizado por ese amor. ¿Usted ha escuchado hablar de la gracia común? La gracia común, la gracia de Dios al hombre, es esta.
La gracia común es que Dios es tan bueno que hace salir el sol para todos, para justos e injustos, para buenos y para malos. Y mucha gente confunde la gracia común de Dios con la bendición de Dios. Mucha gente dice, Dios me bendice, me va tan bien en mi negocio, y es una tranza, es un ratero de primera, la cola le da vuelta. Y dice, no, la bendición de Dios. Alguien me platicaba que hasta los criminales dicen, Señor, te pedimos que no nos atrapen. Sí, que vayamos y hagamos lo que vamos a hacer, la fechoría que vamos a hacer, y que vengamos y que regresemos bien. La gracia común, la gente cree que la gracia común de Dios es bendición de Dios. Lo que se le ha olvidado es que Dios dice que está juntando, que está llenando la copa de ira, para que cuando llegue la copa de ira a su nivel, se la vierta sobre sus vidas. Así que no creas que la gracia común, es que el sol sale para todos. Sí, la gracia común de Dios es para todos, pero Dios está tomando cuenta de todo. Versículo 46, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Por eso es que les dije hace un rato que Jesús toma las dos referencias, a los publicanos y a los gentiles. Y lo que está haciendo es poner en sus mentes y en sus corazones esa comparación. Porque ellos decían, esos son despreciables. Y Jesús les dice, ¿y ustedes qué hacen de más? Ellos que ustedes consideran despreciables, hacen eso. ¿Ustedes qué hacen de más? ¿Cuál es la diferencia? Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el punto es muy fácil, amados. No se puede ser perfecto en nuestras fuerzas, necesitamos a Dios en nuestra vida. No se puede, simplemente no se puede. ¿Usted alguna vez ha leído Mateo 19? Con esto termino. Mateo 19, 23 y 25, donde dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Lo ha leído, cierto? Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Básicamente dijeron eso porque en la cultura de los judíos, el rico podía hacer mayores obras. El rico podía comprar todos los corderos que necesitara para pedir perdón por sus pecados y pareciese que no hubiese ningún límite para que él pudiera ser perdonado y pudiera entrar. Y cuando Jesús les dice difícilmente, entonces dicen, no hombre, pues si él que tiene todo para hacerlo no va a poder, nosotros que no tenemos nada, ¿qué nos espera? Pero ¿qué quería decir Jesús? No es por tus obras, no es con tu capacidad, es a través de mí. Solos no vamos a poder, pero con su ayuda sí. Incline su rostro y oremos. Señor, queremos en esta tarde ya darte muchas gracias, porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta, amado Dios, de lo bueno que eres, de lo extraordinariamente bondadoso y sabio que eres. Tú conoces nuestro corazón y tú sabes la intención de cada uno de nosotros. Por eso es que no nos dejas igual, por eso es que nos muestras y nos enseñas. Gracias porque como Padre que eres, corriges a tus hijos.
Gracias por mostrarme que debo actuar de la manera que tú quieres y que en eso está la vida y que en eso está tu bendición, Señor. Perdóname por las veces que en mi corazón, Señor, en mi pensamiento, he almacenado, he albergado, Señor, el sentir contra otra persona, Padre. Perdóname por las veces que he hecho cosas que no te agradan, por las veces que he pensado, Señor, pensamientos que no te agradan, Señor, contra alguien que me ha hecho daño. Que nunca olvide de dónde me has sacado, de lo mucho que me has perdonado, de lo bueno y misericordioso que has sido conmigo, y que siempre tenga la misma actitud hacia mi prójimo, que me dé cuenta de lo mucho que te necesitan, al igual que yo. Oramos porque podamos convertirnos todos y cada uno de nosotros, desde el más grande, desde el más experimentado, Señor, hasta el más pequeño de entre nosotros, que podamos vivir para Cristo, obedeciendo tu palabra en todo. Oro por mis hermanos y te pido que los bendigas abundantemente con tu palabra que enriquece, con tu bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Que la gloria, la honra, el reconocimiento sea dada a ti, hoy y siempre. Padre, y cuando estemos delante de las situaciones que debamos enfrentar, recordemos tu palabra. Y oramos porque nos capacites, Señor, con ese poder sobrenatural que tú tienes, con tu presencia en nuestra vida, con tu palabra en nuestro corazón, con ese fruto de tener una relación correcta contigo para actuar de la manera que quieres.